Es sábado y estamos listos. Soy Ana Paula Domínguez y estoy muy contenta de compartir contigo una transmisión más de Wellness by Ana Pau Yoga. Y antes de comenzar, te quiero recordar que el sábado que entra es un día muy especial porque se llevará a cabo la 8ª edición de Mother's Day, que es un evento que este año en particular busca reconocer y agradecer a las mamás. Anteriormente era un evento para darles muchas herramientas para la crianza de sus hijos, que es lo que estamos tratando de retomar en estos sábados de wellness, pero en esta ocasión va a ser una experiencia que tú vas a poder vivir desde tu casa, en donde los expertos te van a guiar primero a través de un proceso de autocuidado, en donde pondrás tus pies en una tina, en un baño de tina con sales, te van a enseñar cómo hacer un cepillado en seco. Luego nos van a enseñar a hacer una mascarilla en casa, que mientras la estamos teniendo vamos a escuchar a Jit Kar cantando una canción para nosotros. Luego vamos a tener yoga facial. Y de ahí va Gurumukh Kar, que es una mujer de 79 años, yogini, maravillosa. Nos va a dar sus 3 tips para el amor propio y el autocuidado. De ahí vamos a pasar a un panel de amor propio, moderado por Paulina Vieites, quien va a hablar las netas del planeta con Tere Díaz y también con Ingrid Coronado, que seguramente conoces porque fue mucho tiempo conductora de Venga la Alegría y también integrante del grupo Garibaldi, y va a dar su testimonial de autoestima muy importante. Acabando ese panel vamos a tener a Ben Ibarra, que nos va a cantar específicamente a las mamás una canción. Posteriormente viene un círculo de mujeres donde hablaremos sobre qué sigue después de la pandemia, qué dolores nos causó, qué tenemos que agradecer, qué vamos a hacer. Y será una experiencia muy linda de sororidad y de hermandad, guiados por Angélica Baumbach, que desde Irlanda se va a conectar para además cantar su nuevo sencillo She. Después de eso vendrá tendremos a Gaby Vargas, quien va a hablar sobre la inteligencia del corazón, y cerraremos con un panel sobre libertad financiera para la mujer. ¿A poco no está espectacular? Es la mañana del 15 de mayo y estás totalmente invitado, invitada. Regístrate gratis en mothersday.mx. Pero pasemos a otros temas. Cuando empezaba mi práctica de yoga me preguntaba mucho si los alimentos tenían un efecto sobre nuestro cuerpo y decidí estudiar el sistema de medicina tradicional de India, el Ayurveda, y ahí me di cuenta que efectivamente cuando tú te comes queso tiene un efecto sobre tu mente. Cuando te tomas un jugo tiene otro efecto. Por eso, el tema de hoy en Wellness Tips by Santander está relacionado con el efecto de los alimentos en la mente y el cuerpo. Y más adelante platicaremos con Montserrat Esteves, psicoanalista, conferencista y asesora en crianza positiva, sobre cómo educar a los hijos sin gritos y sombrerazos. Así que, como ves, el programa está espectacular. Comenzamos. El principio de una buena salud es tener una excelente digestión. La salud es una responsabilidad personal y es importante crear conciencia sobre este principio básico y permearlo a todos los miembros de la familia. Porque somos lo que comemos y por eso es importante saber qué es lo que tengo que hacer para, con pequeños hábitos alimenticios, cambiar mi vida. Como les decía, los alimentos tienen un efecto sobre nuestra mente, sobre nuestro estado emocional, y una excelente forma de tener conciencia sobre esto es haciendo una práctica para descubrir el efecto que los alimentos tienen en nosotros. De acuerdo a la medicina tradicional de India, el Ayurveda, los alimentos que crecen fuera de la tierra, es decir, como las manzanas, las naranjas, las toronjas, las mandarinas, los higos, los aguacates, las guayabas, todos estos elementos que crecen fuera de la tierra, que están conectados con el éter y el espacio, nos dan claridad mental. Entonces ya sabes que cada vez que comes algo que nació fuera de la tierra, te va a dar energía y vitalidad. Luego te va a dar sobre todo claridad, como que va a estar, más que energía, es claridad mental y es reconectar con tu espíritu. Luego tenemos los alimentos que nos dan energía,
que son básicamente el jengibre, el ajo y el picante. Esos son los alimentos que nos dan energía. Pero luego tenemos alimentos que nos dan arraigo, que son justamente aquellos que crecen en la tierra. Entonces, la papa, el camote, la berenjena, los hongos, por citar algunos, estos nos van a dar contención, nos van a dar calma. Yo ayer que estaba muy acelerada, que llegué a hacerme un potaje de verduras con las verduras que encontré literalmente en mi refrigerador, y le puse una zanahoria, una papa, un poco de espinaca, una brócoli, un pedacito de jengibre. Lo dejas servir un poquito con ajo y cebolla a la licuadora, te haces un espectacular potaje y listo. Es una gran cena para cuando te sientes como muy acelerado mentalmente. Obviamente, cuando comes alimentos pesados como lácteos, conservadores, que tienen conservadores y harinas, estos más bien te van a dar para abajo, te van a causar depresión. Entonces, tener la experiencia sobre el efecto de los alimentos que comemos es la mejor manera de involucrar a nuestra pareja y a los miembros de nuestra familia para que sean responsables sobre lo que comen y sobre su estado de salud. Así que seguimos con más. Este es Wellness Tip by Santander. Seguimos en Wellness by Ana Pau Yoga. Seguimos ahora con Montserrat Esteves, que nos hablará sobre cómo educar a nuestros hijos sin gritos ni sombrerazos. ¿Sabías que existen análisis y fundamentos científicos sobre los beneficios de educar a nuestros niños de manera positiva y respetuosa? Así que, si tienes hijos, esta charla, esta Parenting Talk, es para ti. Hola, soy Montserrat Esteves, psicoanalista dedicada a la consulta privada, tallerista, conferencista y asesora en crianza positiva y respetuosa. Soy creadora de la revista Mentita Positive Parenting Magazine y de una comunidad en Facebook de mamás, papás y abuelitas de más de 60,000 personas. La crianza positiva y respetuosa llegó como una oleada y empezó a ponerse de moda. Llevar una crianza sin gritos ni sombrerazos. Pero algunos de ustedes todavía se preguntan, ¿realmente funcionará? ¿Los niños que tienen una crianza con este estilo tienen límites? ¿O se vuelven niños caprichosos y mimados? ¿Funcionará para mí y para mi familia? ¿O tendrá razón mi mamá, mi comadre, mi abuelita en que una nalgada a tiempo es mucho más eficiente que conversar, dialogar, discutir y tener conversaciones con nuestros hijos? Hoy entonces quiero hablarte de los fundamentos de tener una crianza positiva y respetuosa. ¿Por qué la ciencia ha determinado que sí funciona y por qué la ciencia está completamente en contra de tener una crianza con gritos, nalgadas, bofetadas o incluso hasta castigos? Cuando nosotros somos bebés y nacemos, nuestro cerebro está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Es por eso que incluso existe la mollera en los bebés, porque es un espacio que deja el cráneo para que nuestro cerebro siga creciendo y desarrollándose. Pero ese crecimiento del cerebro surge a partir de nuevas conexiones neuronales que se generan de aprendizajes. Nuestro cerebro está construido y tiene estas conexiones entre neurona y neurona a partir de los aprendizajes más constantes y consistentes que tenemos en nuestra vida. Y de hecho nuestro cerebro sigue creciendo y desarrollándose a lo largo de toda nuestra vida. Aunque su potencial máximo lo alcanza durante la adolescencia, todavía podemos generar nuevas, pequeñas conexiones neuronales que nos ayudan a que nuestro cerebro siga en constante crecimiento prácticamente toda nuestra vida. Se han hecho estudios súper interesantes en donde se demuestra que las áreas del cerebro donde hay más conexiones neuronales son aquellas áreas del cerebro que más utilizamos, en donde mayor atención y enfoque ponemos. Por ejemplo, se hizo un estudio en taxistas en donde se demostró que el área de su cerebro más desarrollado y con mayores conexiones neuronales es el área del cerebro visoespacial.
Entonces ellos son más aptos para crear mapas mentales y tener una mayor conciencia y mayor movimiento visoespacial. Y por otro lado, se hicieron estudios en monjes donde se demostró que el área del cerebro que tiene mayor conexiones neuronales es el área del cerebro frontal, en donde existe la parte del juicio, la compasión y las emociones positivas. Así es que entre mayor atención y mayor enfoque ponemos en algún área específica de aprendizaje, es donde más conexiones neuronales vamos a tener. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nuestro estilo de crianza? Pues aunque existe un gran peso de la parte genética, de la parte con la que nacemos, de nuestro carácter, la gran mayoría del cómo somos, cómo nos manejamos ante los demás, ante nuestras emociones, cómo pensamos en el mundo en general, depende de lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Y esto se genera en los primeros 6 años de vida con mayor intensidad. Así es que todo lo que aprendemos de nuestros padres es fundamental para cómo nos vamos a ver en un futuro. De hecho, podríamos predecir el éxito de una persona en cómo fue el estilo de crianza que tuvo en los 6 primeros años de vida. Y de eso dependerá si esa persona tiene éxito en su vida profesional, de pareja, en cuestiones de bienestar, incluso de salud física, solamente analizando el estilo de crianza que tuvieron sus padres. Así de importante es esto. Cuando nacemos, quien está a cargo de nosotros básicamente es el cerebro al que los científicos le han llamado el cerebro reptiliano. Es el cerebro con el que nacemos, es un cerebro animal, impulsivo, que su mayor función es mantenernos vivos. Es donde está el instinto de supervivencia. Poco a poco, a partir de estos aprendizajes que les comentaba, se va creando otra capa arriba del cerebro reptiliano, que es la corteza cerebral. Esa corteza cerebral son las conexiones neuronales que se van haciendo a partir de nuestra vida cognitiva, es decir, de nuestros conocimientos, de lo que vamos viendo, percibiendo del mundo e interpretando y haciendo conexiones entre una cosa y la otra. Es así como nos vamos volviendo animales racionales, que no se dejan llevar solo por el impulso, el instinto de supervivencia o sus emociones, sino también que pueden pensar, razonar y buscar soluciones más inteligentes para resolver sus problemas. Una de las herramientas más importantes que aprendemos justo en estos 6 primeros años de vida es cómo manejar las emociones. Y adivinen de quién aprendemos eso, pues de nuestros padres. Dependiendo de cómo veamos que ellos manejan sus propias emociones, es como nosotros después, en un futuro, vamos a manejar las nuestras. A esto le podemos llamar inteligencia emocional. Y es una de las herramientas más buscadas hoy en día por recursos humanos para tener líderes en sus empresas. Si sus hijos tienen inteligencia emocional, es casi seguro que les va a ir bien profesionalmente hablando. Y por supuesto que también en su vida de pareja y en su vida social. Así es que la inteligencia emocional es fundamental que tengamos conciencia de cómo la estamos enseñando y que nuestros hijos también en determinado momento aprendan a manejar sus emociones. Las emociones no podemos desaparecerlas ni podemos tampoco mantenerlas bajo control. Son parte esencial del ser humano y sirven para nuestra supervivencia. Por ejemplo, el enojo sirve para defender, poner límites y evitar que las personas nos quiten cosas o pasen por arriba de nosotros. El miedo nos sirve para protegernos ante situaciones que podrían ponernos en riesgo. La tristeza sirve para podernos despedir de pérdidas importantes que tenemos en nuestra vida. Y así, cada emoción tiene una función súper importante en nuestra vida, que si las reprimimos y las quitamos y lo que intentamos es desaparecerlas, entonces nos deja muy vulnerables ante el mundo externo. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas a nuestro favor para aprender a solucionar problemas de manera más racional y menos animal, más con la corteza cerebral y menos con el cerebro reptiliano. Esa es la clave y el arte de la inteligencia emocional. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la vida de nuestros hijos, en esa crianza que queremos que nosotros sean
seres humanos exitosos, emocionalmente sanos? Bueno, pues ahí está el arte y el hilo negro de todo. No es tan fácil realmente como suena. Pero, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de crianza. Si nosotros, cuando nuestro hijo está en plena frustración, tirado en el piso, en donde su cerebro reptiliano está en control completamente, no hay raciocinio, no hay juicio, sino simplemente está en pleno impulso y sus emociones están a flor de piel, pero sin saberlas manejar, y nosotros entonces reaccionamos con nuestras propias emociones, por ejemplo, con enojo o con misma frustración, desesperación, y en esas emociones le damos una nalgada, entonces ahí se genera una conexión neuronal, un aprendizaje en donde estamos mandando el mensaje que las emociones se expresan a través de agresión física. Esto puede suceder que entonces la próxima vez que mi hijo entre en frustración, desesperación o enojo, su forma de expresar las emociones sea a través de la agresión física, porque es un método que nosotros le estamos enseñando de cómo expresar esa emoción en específico. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que nuestro hijo está llorando porque quiere un juguete en la juguetería o está llorando porque no quiere comer. Y nosotros manejamos nuestra propia emoción, a lo mejor también de enojo, diciéndole que se calle, que ya no lo queremos escuchar, que es un berrinchudo, que qué horror, a ver, cuando se te pase la tristeza me hablas, ya no quiero estar contigo, vete a tu cuarto. Entonces estamos generando una nueva conexión neuronal en su cerebro y esa conexión neuronal está teniendo un aprendizaje, el aprendizaje de que la tristeza no debe expresarse, de que no debemos llorar, que está mal, que nuestros padres no aceptan cuando nosotros estamos bajo esa emoción y entonces tenemos que retirarnos, que no podemos hablar de ese tipo de emociones con ellos, que tenemos que reprimirla, etc. En cada momento, en cada situación que nuestros hijos estén expresando una emoción y nosotros estemos manejando esa emoción de determinada manera, estamos creando conexiones neuronales en su cerebro y esas conexiones neuronales perdurarán como aprendizaje de cómo manejar las situaciones, los problemas, los conflictos o las emociones en particular. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos de cómo reaccionamos ante las emociones de nuestros hijos e incluso cómo reaccionamos nosotros con nuestras emociones en el día a día, porque ellos están atentos, observando todo el tiempo y tomando nota en su cerebro, guardando la información para después convertirla en su propia conducta y en sus propias acciones. Ahora, no estoy diciendo que jamás se nos permita tener un error, que jamás se nos permita hacer un grito, un sombrerazo y de pronto nosotros perder la cabeza, de pronto nosotros entrar también en frustración, en desesperación y regarla. Por supuesto que se nos permite, somos seres humanos, nos vamos a equivocar y de pronto la vamos a regar gacho. Sí se nos permite. Recuerden que las conexiones neuronales se generan a partir de conductas constantes. Así es que con una sola vez o dos veces que de pronto se nos pasa y no sepamos cómo tener conciencia de estas emociones y cómo manejarlas a favor del aprendizaje de nuestros hijos, no pasa nada. Simplemente se quedará como un recuerdo vago de alguna situación o incluso a lo mejor los niños la podrán olvidar. El punto es la constancia. Cuando nosotros constantemente reaccionamos ante una conducta o ante una emoción de la misma forma, entonces es cuando se genera esa conexión neuronal. Si nuestro hijo cada vez que entra en frustración, en enojo y en desesperación, nosotros reaccionamos con nalgada, ténganlo por seguro que entonces se generará un aprendizaje alrededor de ello. El aprendizaje será cómo solucionar los problemas a partir de la agresión y de la violencia. Y el otro aprendizaje muy importante del que tenemos que hablar es que se genera una conexión neurológica entre el amor y la agresión. Si nuestros padres
que son las personas que nos aman más en el mundo, que nos dieron la vida, que son nuestros cuidadores principales, que están con nosotros acompañándonos en cada momento de la vida. Si nuestros padres que nos aman tanto nos agreden, entonces la conexión neurológica que estamos haciendo alrededor de ello es: una persona que me ama me agrede, me puede agredir y no hay problema, es normal, es lógico. El amor viene acompañado de agresión y violencia. Y esto es súper importante, porque hay muchas personas que comentan que a ellos no les afectó que sus padres los criaran con violencia, con nalgadas, con gritos, con sombrerazos, pero de pronto vemos que sus relaciones de pareja son tóxicas o están llenas de agresiones, ya sea explícitas o implícitas. Esto viene de esa conexión neurológica que hicimos de niños entre el amor y la agresión. Entonces es muy importante que para que nuestros hijos tengan éxito en sus relaciones sociales y de pareja, tengamos mucho cuidado de no generar esta conexión en que el amor duele, el amor lastima, el amor agrede y el amor violenta, porque cuando nuestros hijos sean adolescentes y adultos, lo van a replicar, porque en su cerebro ya se creó ese aprendizaje. Así como nosotros aprendemos de nuestros padres cómo manejar nuestras emociones, también aprendemos de nuestros padres cómo amar al otro. La forma en que nuestros padres nos aman a nosotros es la forma en que nosotros amamos a los demás. O cómo amamos a nuestros hermanos, también lo vamos a replicar en un futuro. Así es que también es muy importante hacer énfasis en esto y que hagamos conciencia. ¿De qué forma estamos amando a nuestros hijos? ¿Qué lenguaje le estamos poniendo a ese amor? Hay 5 lenguajes del amor que seguramente ustedes los han leído por ahí, pero si no, pues yo se los puedo contar. Los 5 lenguajes del amor son contacto físico, palabras de afirmación, servicio, regalos y tiempo de calidad. Normalmente nosotros tenemos uno que predomina y nuestros hijos tendrán el suyo propio. Son lenguajes con el que nosotros le expresamos al otro que lo queremos. Hay personas que lo expresan más a través del contacto físico y hay personas que no les gusta nada el contacto físico. Pero nosotros tenemos que saber expresarles a nuestros hijos el amor a partir de estos 5 lenguajes para que ellos se sientan queridos. Cuando nuestros hijos se sienten queridos, es mucho más fácil que cooperen con nosotros, sigan reglas en casa y también en la escuela o en otros lugares de convivencia, y que también estén más abiertos a negociar, dialogar, llegar a acuerdos y solucionar problemas juntos. No es que en la crianza respetuosa y positiva no existan límites. Los límites los ponen las personas todos los días, todo el tiempo. Hablábamos hace rato de que para eso nos funciona el enojo, para saber cuándo nosotros sentimos que el otro está rompiendo o atravesando nuestros límites y también poder poner esos límites y hablar y dialogar con el otro, pero desde el raciocinio y no desde el impulso. Si nuestros hijos se sienten queridos por nosotros, entonces es mucho más fácil que respeten nuestros propios límites, pero que también aprendan a respetar los límites de otras personas allá afuera en el mundo exterior. Es muy importante que sepas que para que tu hijo se sienta querido necesita adquirir estos 5 lenguajes del amor y puedes investigar más sobre ellos. Hay muchos libros que hablan al respecto. Si nosotros logramos que nuestros hijos cooperen con nosotros por convicción, entonces será mucho más fácil llevar una crianza sin gritos ni sombrerazos, porque muchas veces los padres caemos en una cuestión de querer que nuestros hijos sigan nuestras reglas o nos obedezcan a partir del miedo y no de la convicción. Cuando nosotros les pegamos a nuestros hijos, les gritamos o incluso los castigamos, estamos llevando un estilo de crianza en que nuestros hijos seguramente sí nos van a hacer caso, a lo mejor sí van a seguir nuestras reglas y se van a portar muy bien, pero ¿lo van a hacer por convicción o lo van a hacer porque te tienen miedo? Y si te tienen miedo, esto puede tener grandes consecuencias a lo largo del tiempo, sobre todo en la adolescencia. Porque cuando ellos necesiten resolver un problema y necesiten de ti,
se equivoquen y metan la pata, ya no en casa, sino allá afuera, entonces no van a recurrir a ti porque te tienen miedo. Y si no van a recurrir a ti, entonces ¿a quién? Y esa solución de ese problema que tengan, lo van a buscar con una persona que a lo mejor en realidad no los va a ayudar, sino los puede perjudicar incluso más. Si queremos generar una relación de confianza, seguridad, conexión y diálogo con nuestros hijos, entonces tenemos que aprender a amarlos y tenemos que aprender a que ellos elijan buscarnos a nosotros cuando tengan un problema y cuando necesiten un hombro en donde llorar, en donde frustrarse y en donde sentir desesperación. Y no que seamos nosotros en donde sienten rechazo. Una crianza sin gritos ni sombrerazos requiere de muchísimo trabajo interno. Requiere de que aprendamos nosotros inteligencia emocional, de que aprendamos cómo expresar nuestro amor y no combinarlo con acciones de agresión, aunque sea pasiva por abajito de la mesa. Y requiere de que tengamos muchísimo autoconocimiento, introspección y también capacidad de aceptar nuestros errores y de pedir perdón. Aquí te dejé una embarradita de lo que puede ser una crianza respetuosa desde el punto de vista de la ciencia. Pero seguramente te vas a quedar con ganas de muchísimo más. Así es que sigue viendo todas las conferencias que hay en Mother's Day porque seguramente vas a aprender muchísimo y eso, el tener ganas de aprender y de generar nuevas conexiones neuronales en torno a la crianza habla muy bien de ti como mamá y como papá. Hemos llegado al final de Wellness by Ana Pau Yoga. Te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita. Gracias si nos das un like y compartes este programa para que el bienestar se vuelva no una moda, sino que llegue a muchas personas y todos vivamos más felices, más vitales, larga vida. Soy Ana Pau Yoga, hasta la próxima. ¿Cansada de no parar nunca? Te ofrecemos una mañana para que vivas un ritual de autocuidado, amor propio y conectes con tu belleza de adentro hacia afuera. Mother's Day, un evento en donde te reconocemos. 15 de mayo, online, gratuito y para ti.